claro van a continuar. Buenos días amigos, soy el apóstol Marcelino Salazar y bienvenidos al programa La Fe en Acción. Hoy tendremos como invitada especial a la doctora Mónica Salas Muñoz. Ella es una señora que experimentó un milagro del poder de Dios. Ella sufría un problema de esterilidad y estaba sumergida en una depresión terrible. A veces no le encontraba sentido a la vida, pero un día ella se encontró con Jesús y luego encontró su milagro. La tendremos aquí en el programa La Fe en Acción. Estamos en su programa La Fe en Acción y tenemos como invitada especial a la doctora Mónica Salas. Ella estuvo pasando por un momento muy difícil. Después de tener su primer hijo, los médicos le diagnosticaron diciéndole que nunca más iba a volver a tener hijos. Y eso lo llevó a una depresión terrible y se sumergió en los libros a tal punto de negar la existencia de Dios. Hoy la tenemos aquí en el programa La Fe en Acción. Bienvenida, hermana Mónica, a su programa. Muchísimas gracias a ustedes por darme el privilegio de contar mi testimonio. Ojalá sirva a muchísimos de los que nos ven. Pues, cuando usted se enteró de la noticia que le habían dicho que usted nunca más volvería a tener hijos, ¿qué impacto sintió en su espíritu? Fue terrible. Fue terrible. Bajé de peso, caí en depresión, como usted lo dijo, pero mi esposo, muy lindo, él me pagó 2 maestrías para que yo me olvidara un poco del tema, ¿no? Primero me pagó la maestría en Derecho Civil y luego una maestría en Derecho de Familia. Pero cuando te enteraste de que los médicos te dijeron que no podías volver a tener hijos nunca más, no invocaste el nombre de Dios, no fuiste a una iglesia. No, ¿qué ¿qué pasó? va? No, ¿qué va? Yo leía, estudiaba, aprendía y todo para ser cada vez más agnóstica, para ser cada vez más atea, para refutar la presencia de Dios. Pero ¿por qué estabas tan reacia a creer en Dios y refutar la existencia de Dios? Quizá esto venga de mi niñez. Crecí en un hogar que nunca me enseñó a tenerle fe a algo superior. Probablemente sea eso. ¿En tu casa todos eran agnósticos, ateos? No, pero tampoco eran católicos, ni muy católicos, ni nada por el estilo. No conocía yo. Entonces eso. tú siempre pusiste tu expectativa, tu futuro en tu capacidad, en tus propias fuerzas, Exacto. en tus propias habilidades. Jamás Exacto. confiaste en Dios. Nunca. Es más, a los 28 años ingreso a la ONU, ganando $15,000, gracias a mis 2 maestrías y un bachillerato, porque ni siquiera era titulada. Pero esto fue peor, porque empecé a viajar por el mundo y empecé a sentir que con $15,000 de sueldo yo lo podía comprar todo. Me sentía súper poderosa. Pero cuando te enteraste de la noticia de los doctores, eso fue un impacto, te diste cuenta que los $15,000, la influencia, el poder, la fama, no tiene ningún poder para llenar ese espacio. Nada. Y esto lo vengo a sentir cuando a los 9 años de casada, mi esposo me da un ultimátum y me dice que de todas maneras él quiere tener 2 hijos más. Ya habían pasado 9 años de matrimonio. Y cuando dice que te estaba dando un ultimátum, ¿qué cosa que dice? Que te estaba diciendo que si no le dabas hijo, se iba a divorciar de ti. Exacto. Lo amaba tanto, pero tanto. Había estado con él desde los 14 años, que yo en ese momento, ahí sí, sentí un impacto muy fuerte en mi vida. Porque cuando yo me entero que soy estéril, siento apoyo de él. Pero ya a los 9 años de casada siento un impacto. Cuando de la nada me dice, hay que darle un ultimátum a esto. Yo pensé en divorcio, inmediatamente. No era eso, pero lo pensé. Y eso fue lo que te deprimió más. Eso me deprimió muchísimo. Eso me causó una convulsión en mí. Y cuando eso te afectó fuertemente en tus emociones, ¿qué pensaste en ese instante? ¿Qué se te vino a la mente? En ese momento, él mismo me dijo, Mónica, te has hecho tratamiento en 45 países
Nunca has quedado embarazada. ¿Fuiste a 45 Sí, países a hacer sí, un tratamiento? Sí, así fue. Wow. En 45 países me hice tratamiento, porque yo me quedaba 2 meses en cada país por mi trabajo. Pero no encontraste solución en ninguno de En esos ninguno. 45 países. ¿Qué pierdes? Me dice mi esposo, doblando tus rodillas, porque él sí era católico, doblando tus rodillas y pidiéndole a Dios. ¿Pero ahí invocabas a Dios o todavía? No, ¿Y si le hice este gesto. ¿Cómo llegaste entonces a invocar el nombre de Dios? Por una señora en mi oficina, en mi trabajo, que me dice, pídeselo a él, Pídeselo a Él. pídeselo a él. Estamos con el testimonio de nuestra hermana Mónica Salas. Una pausa y retornamos. Hola, soy Rosario Góngora y estoy aquí para contarle un testimonio maravilloso de lo que verdaderamente Jesús ha transformado mi vida, restaurando mi matrimonio. Bueno, verdaderamente tuve una crisis tremenda en el momento de que mi esposo verdaderamente tuvo una crisis de un adulterio, ¿no? Y eso causó tremendamente un dolor en mi vida. Y no solamente un adulterio, sino que este adulterio tuvo una consecuencia, que mi esposo tuvo un hijo en la calle, ¿no? Fuera del matrimonio. Y eso me llevó a una consecuencia tan traumática que quise matarme y también matar a mis hijas, ¿no? Pero en ese momento justamente que yo clamaba a Dios y le decía, si tú verdaderamente existes, yo quisiera que tú te manifiestes en mi vida. Y en ese momento yo estuve a punto de tomar un veneno juntamente con mis hijas para matarnos. Pero cuando clamé a Dios tan fuerte, le dije, si tú realmente existes, yo quisiera que hagas algo y te manifiestes. Y no me acordé más y amanecí dormida y no había cogido el veneno. Pero en ese momento reaccioné y me di cuenta que verdaderamente Dios existía, porque no había muerto. Y Dios verdaderamente me dio la oportunidad de una nueva vida. Pero me di cuenta que yo estaba viviendo una vida bajo una maldición, porque también había tenido un padre que era un adúltero y que yo había nacido de un adulterio, porque mi padre era casado y yo era hija de otro matrimonio, o sea, de otra relación de adulterio. Y eso me había afectado mi vida. Y yo me llené del poder de Dios y de su fe y pude conocerlo de una manera espectacular y le dije, Señor, estoy totalmente segura que tú vas a sanar mi matrimonio. Me dirijo a todas esas mujeres que verdaderamente en este momento están pasando una circunstancia de repente de adulterio o están dudando en este momento de divorciarse o separarse o destruir su matrimonio. Yo te quiero decir a ti, mujer, que hay un Dios todopoderoso que sana, restaura y libera. Lo que Dios ha hecho conmigo, ha hecho una obra maravillosa, que no solamente fue un adulterio, sino fui golpeada físicamente y verbalmente. Pero te quiero decir que Dios es tan bueno y me dirijo a ti para que tú sepas que Dios sana y hace todo lo posible hasta lo imposible para que tu hogar sea liberado y sanado. Regresamos con el programa La Fe en Acción y seguimos con la doctora Mónica Salas. Doctora, siga contándonos su testimonio. Cuando ella me dice, pídeselo a él, inmediatamente me burlo, como ya lo conté, y no le creo. Pero días después, ella me lleva a su templo. Y no era su templo, era un templo que quedaba cerca a mi casa. No vaya a ser que me desanime en el trayecto, porque su templo quedaba muy lejos. Apenas entro, el pastor que estaba hablando de la infertilidad se acerca a mí, me agarra de los hombros y me dice, el Espíritu Santo de Dios me está diciendo que no vas a tener uno, vas a tener 2. Y yo empiezo a temblar. O sea que el pastor habló por la inspiración del Exacto. Espíritu y te dio una profecía. Exacto. Prácticamente. Yo empecé a temblar y como no le contestaba y me puse a llorar, me dice, no sé qué le estarás pidiendo, pues hijita, un carro, un hijo, una casa. No te va a dar uno, te va a dar 2. 2 casas, 2 carros, 2 hijos. Seguía hablando él, ¿no? Y yo me tiré al suelo, me quebré. Y desde ese día empecé a asistir a un templo cristiano. Por primera vez en mi vida sentí lo que ahora sé, que era la presencia de Dios en mi vida. Ahí sentiste literalmente a Dios en tu vida. Me despojé de toda mi soberbia
y sentí por primera vez en mi vida la presencia de Dios. ¿Y cómo vino luego el milagro que estabas esperando de los 2 hijos? Antes de partir nuevamente a trabajar fuera de Chile, le prometí a Dios que oraría 2 horas diarias donde quiera que esté, en las calles de Austria, en las calles de Alemania, en las calles de Inglaterra, donde quiera que yo esté, iba a doblar mis rodillas en la calle y le iba a orar 2 horas diarias durante 1 año. Le puse plazo a Dios, le puse un plazo. ¿Y orabas 2 horas diarias? Y oraba 2 horas diarias. Al año. ¿Y esos días de oración qué sentías cuando muchísima orabas? Fe. Sentía, eso sí, yo me entregué al Señor. Porque hay mucha gente que dice, ¿será verdad que Dios existe? Pero Exacto. no lo puedo ver, no lo puedo tocar. Es que a Dios no lo podemos tocar, pero lo podemos sentir. Y usted lo sintió. Yo lo sentí. Yo desde ese día que Él me dio esa revelación de 2, no 1 sino 2, yo sentí a Dios en mi corazón, en mi mente, en mi alma. Lo sentí. Y ahora ahí le encontraste sentido a la vida. Exacto. Porque- Mi vida cambió completamente. Porque comenzaste a tener ya esperanza Exacto, de ver tu milagro. exacto. Porque, Pero al sí, año no quedé embarazada. pero eso no te desanimó. Me volvió la soberbia, ¿cómo que no? Sí. Y empecé al año 2 meses a rebelarme otra vez contra Dios. Porque Y no- al año 2 meses precisamente, o 3 meses, me tiro al suelo en mi templo, empiezo a gritar y a despotricar contra Dios porque no me había hecho el milagro, y mi pastor me bota del templo y me dice que vaya a la calle a buscar la respuesta. En la calle, en una calle ahumada, en la calle ahumada de Santiago, que es muy parecida al Jirón de la Unión, me encuentro con una amiga toda vestida de blanco, que había estudiado en mi colegio y estaba en Santiago porque le habían aceptado en la Universidad de Chile unas hormonas de fertilización con productos naturales de nuestro país. Ella me lo cuenta. Y yo estaba con mis ojos que parecía un sapo de tanto haber llorado, y había sido botada de mi templo. Ella me da esa noticia y yo la abrazo en plena calle. Me rechazaba porque no entendía lo que pasaba, pero yo sí lo entendía. Yo sabía que esa era la respuesta de Dios. Me advirtió que si yo me sometía a ese tratamiento, yo iba a dar a luz en uno de los hospitales más pobres de Santiago. A los 4 meses quedé embarazada de mi segundo hijo. Y ahí viste el milagro. Ahí vi el milagro. No Dios, obstante eso, 1 año y medio después, con la T de cobre, quedó embarazada de mi última hija, que es mujercita. Y fue mi segundo milagro. Qué testimonio tan poderoso. Cuando ella no podía tener más hijos, Dios le hizo el milagro. Quiero decirles a todos los televidentes, hay problemas en la vida que el dinero no resuelve, solo lo resuelve Dios, y Dios siempre será más grande que su problema. Hermana Mónica, muchas gracias por tu testimonio. Yo sé que muchas vidas fueron bendecidas y edificadas hoy. Gracias, muchas gracias. Crean en Dios, no pierdan la paciencia, no pierdan la fe, crean en Él. Tarde, temprano, rápido, como sea, el Señor te lo tiene preparado. Bueno, fue el testimonio de tu hermana Mónica. No se muevan, seguimos con una predicación de la palabra de Dios. Los milagros van a seguir. Recibe el poder de Dios ahora. Regresamos con el programa La Fe en Acción. Hoy quiero compartir una palabra que va a bendecir tu vida, va a activar tu fe. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 32, verso 27. La Escritura dice: He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Hay problemas en la vida que el dinero, la fama, la popularidad, la influencia no puede resolverlos.
problemas tan grandes que los hombres cargan y no saben qué hacer. Y ante estos problemas hay una respuesta de Dios para su vida. La Escritura nos dice: he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Tal vez usted está pasando por un momento tan difícil. Tal vez usted pasa por un momento de enfermedad, la ciencia médica lo ha desahuciado. Tal vez tiene un hijo que está en la droga, está en el alcohol y usted no sabe qué hacer con ellos. Tal vez usted tiene un esposo que lo maltrata y usted se deprime, quiere suicidarse porque ya no puede más con su problema. Déjame decirles, Dios es más grande que tu problema. Hoy quiero decirte que Dios tiene la respuesta para tus problemas, para tus necesidades. La Escritura nos habla que Dios es más grande que todos los problemas de la vida. En el libro de Jeremías, Dios nos dice: he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Nos hace una pregunta Dios y nosotros respondemos: nada hay difícil para Dios. Para encontrar un milagro en Dios, usted lo que necesita, número uno, es creer en Dios. Hay una diferencia en que yo creo en Dios por mi intelecto o por una tradición que me inculcaron, pero la diferencia es si usted cree en Dios por convicción. La convicción le va a producir su milagro. Una de las cosas que quiero decirte es que Dios existe, Dios es real. Y tú tienes que conocer a ese Dios que puede transformar tu vida, ese Dios que puede cambiar tu corazón. Hace 2000 años atrás, Jesucristo fue enviado por el Dios Padre y estuvo con nosotros. Y uno de sus mensajes fue: si alguno viene a mí, yo no le echo fuera. Jesús dijo a las multitudes en su día: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Si tienes una carga que llevas en tu vida, ven a Jesucristo. Él tiene el poder para hacerte el milagro. Número 2, lo que tú necesitas es confiar absolutamente en Dios. Tal vez estás pasando un problema y necesitas un milagro de Dios. Yo quiero invitarte a que confíes en Dios. Cuando yo me casé con mi esposa, estábamos ya casi 4 años de matrimonio y mi esposa tenía un problema de esterilidad. Ella no podía salir embarazada. Pero en esas circunstancias, nosotros comenzamos a pedirle a Dios un milagro. Recuerdo que cuando fui al templo a buscar la presencia de Dios, yo estaba postrado de rodillas y de pronto yo sentí una presencia delante de mí. Sentí como que alguien se puso delante de mí. Cuando abrí mis ojos no había absolutamente nadie. Seguí orando y sentí esa presencia y de pronto escuché dentro de mi espíritu una voz que me dijo: pídeme todo lo que tú deseas. En ese momento esa voz me impactó, me quebró. Le dije: Señor, tenemos un problema que mi esposa siempre para llorando. Ella para triste cada vez que tengo que viajar, ella llora porque no tenemos un hijo. Y de pronto Dios me habla al espíritu y me dice: tus peticiones te son concedidas. Le dije: Señor, dame un hijo, concédele a mi esposa un hijo. Y mi esposa en ese año salió embarazada. Dios me dijo: tus peticiones te son concedidas. Fui a la casa, le puse la mano en la cabeza de mi esposa, le dije: en el nombre de Jesús, sale embarazada y el año que viene alumbra un hijo. Ese mismo año mi esposa salió embarazada y al año siguiente tuvimos un hijo, nuestro primogénito Andrew. Si confías en Dios, tú encontrarás tu milagro. Tal vez quieres suicidarte, tal vez no puedes con tu problema. Quiero decirte, Dios es más grande que tu problema. Jesucristo dijo: venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo les haré descansar. Lo que tú necesitas es confiar en Dios, solamente confiar en Dios, y ahí encontrarás tu milagro. Hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios.
Lo que produce el milagro no es tanto creer en Dios, sino creerle a Dios. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no encuentra su milagro. Pero hay otra gente que le cree a Dios y entonces encuentra su milagro. Quiero decirte hoy, a través del programa La Fe en Acción, Cristo quiere tocar tu vida, quiere tocar tu corazón y concederte el milagro más grande que estás buscando en Dios. Tal vez no puedes encontrarlo en el dinero, en la fama, pero en Cristo puedes encontrar tu milagro. Lo que tú necesitas es solamente creer en Él, confiar en Él y tener expectativa. La tercera cosa que usted necesita para recibir su milagro es tener expectativa. La expectativa te abre el cielo. La expectativa trae la presencia de Dios a tu vida. Y cuando hay expectativa, Dios se mueve en favor de tu vida. Cuando Jesús estaba recorriendo las calles de Jerusalén, estaba recorriendo Capernaum, la Escritura nos dice que había un ciego llamado Bartimeo. Este ciego era un ciego de nacimiento. Estaba condenado a ser un mendigo toda su vida. Hasta que un día escuchó hablar de Jesús y oía que Jesús estaba haciendo los milagros, que Jesús estaba levantando a los muertos, levantando a los paralíticos. Hasta que un día Jesús se aproximó por esas tierras y de pronto escuchó el ciego que Jesús estaba pasando por esos lugares y él comenzó a esperar su milagro con expectativa. Él decía, si Jesús pasa por mi lado, yo voy a gritar para que Él me haga el milagro. Y de pronto dice la Escritura que al pasar Jesús por el lado de este ciego llamado Bartimeo, de pronto Él dio un grito y dijo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Como que Jesús no le hacía caso, Jesús siguió de largo, pero Él seguía con la expectativa de que ese día Él iba a encontrar su milagro. Quiero decirte hoy, ten expectativa, el milagro existe, el milagro está a la puerta. Solamente tienes que invocar el nombre de Jesús. Y cuando Bartimeo vuelve a levantar su voz, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cristo se detuvo y de pronto le dijo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y el ciego le dijo, Señor, haz que mis ojos puedan ver. Haz que mis ojos puedan ver. Y Jesús le dijo, ven. Él tenía una capa. Y cuando Jesús le dijo, ven, él entendió que en ese momento Jesús le iba a entregar su milagro. Se quitó la capa y arrojó la capa. Y comenzó a caminar sin esa capa. En aquel entonces los ciegos se identificaban por una capa. Y el que tenía una capa, esto era una identidad de que era un hombre ciego. Y cuando él recibe la voz de Jesús, ven, él se quitó la capa porque él dijo, desde hoy en adelante, nunca más necesitaré esta capa porque mis ojos van a ver. Y en ese momento Jesús le abrió los ojos. El milagro existe. Solo tienes que creer en Jesús. Solo tienes que confiar en Él. Solo tienes que tener expectativa en Él. Tal vez estás buscando un milagro. Tal vez estés esperando recibir algo de Dios. Yo quiero invitarte a que en este día confíes en Jesús. Entrégale tu corazón, entrégale tu vida. Él te ama. Él murió 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Y en esa cruz Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras dolencias, para que tú y yo encontráramos el milagro que Él nos trajo 2000 años atrás. Tú que me estás mirando por la televisión, tal vez me estarás preguntando, predicador, ¿será cierto lo que usted me está diciendo? ¿Será cierto lo que usted me está hablando? Porque yo a la verdad, yo quisiera acabar con mi vida. Ya no puedo más con mi problema matrimonial. Ya no puedo más con esta enfermedad que me está matando. Ya no puedo más con estas deudas que me deprimen. Y quiero suicidarme. Detente. El suicidio no es la respuesta. El suicidio no es la solución para tu vida. Hay esperanza en Jesús. Abre tu corazón. Recibe a Cristo en tu vida y vas a ver el milagro más grande que Dios te entregará este día. Y tú serás un testimonio para miles de personas que estarán en la misma situación que tú.
Yo quiero orar por ti antes de terminar este espacio. Quiero orar por ti, quiero que Jesús entre a tu corazón. Tal vez me estás mirando con tu familia, tu joven, que tal vez está diciendo, no le hallo sentido a mi vida, quiero acabar, quiero suicidarme. Tal vez te estás drogando, te estás alcoholizando. Déjame decirte, Cristo te ama. Deja el alcohol, deja la droga, deja de estar sumergiéndote en la depresión. Hay una salida para tu vida. Cristo es la puerta, Cristo es el camino. Yo quisiera orar por tu vida. Solamente repite esta oración. Una oración que yo hice hace más de 30 años atrás, cuando me entregué a Jesús, cuando tenía 17 años. Yo también quería suicidarme a esa edad, pero luego me predicaron a Jesús y le encontré sentido a la vida. Hoy vivo tranquilo, hoy tengo la paz de Dios y Cristo tiene ante su paz, y quiero que ores conmigo, quiero que repitas esta oración, porque algo va a suceder dentro de tu espíritu. Se te va a ir todas esas cargas, se te va a ir todos esos problemas y encontrarás la fortaleza en Dios para seguir viviendo y luchando en la vida. Quiero que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, repite, Señor Jesús, he escuchado tu palabra. Hoy he oído tu mensaje. Te recibo como Salvador de mi vida. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Llévate mis problemas y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si has orado esta oración, ten por seguro que Jesús entró a tu vida, Jesús entró a tu corazón. Quiero invitarte que nos visites a nuestra iglesia central, al Centro Apostólico Internacional Tabernáculo de Dios. Ahí estoy predicando todos los domingos a partir de las 5 de la tarde. Estamos en el Cine Portofino, entre Tacna y Colmena. Y también quiero decirles a todos los televidentes, estamos todos los domingos de 8 a 8 y media. Dios me los bendiga. Bendiciones. Hasta nuestro siguiente programa. Los milagros van a continuar.